Vamos a hablar ahora del contrato de trabajo, tomando como referencia el libro de Cristina Mangarelli, Contrato de Trabajo y Derechos y Obligaciones de las Partes. En el derecho uruguayo no hay una definición del contrato de trabajo, así que se recurre a construcciones dogmáticas y jurisprudenciales. Por su parte, Cristina Mangarelli nos dice que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona, el trabajador, se obliga a realizar un trabajo de forma personal y bajo órdenes de otra persona física o jurídica, y esta, el empleador, se obliga a remunerar el trabajo realizado. El trabajador da los frutos de su trabajo a cambio de salario y es ajeno a los riesgos de la empresa. Esto es llamado por la autora ajenidad en los frutos y ajenidad en los riesgos, mientras que el empresario tiene poder de dirección sobre el empleado. Entonces, los elementos necesarios que debe reunir un contrato de trabajo o elementos esenciales para ser considerado tal son actividad personal, bajo órdenes, remunerada y que se prolonga en el tiempo. De hecho, el elemento característico del contrato de trabajo es la subordinación jurídica. Esto es trabajar bajo órdenes y su contracara el poder de dirección del empleador. Otro elemento a tomar en cuenta y que lo trata por separado la autora es la ajenidad, aunque hay autores como Pla Rodríguez, por ejemplo, que dice que la ajenidad está comprendida dentro del elemento onerosidad y subordinación. Estos elementos son esenciales, quiere decir que si falta alguno, no estamos dentro de un contrato de trabajo. Vamos a repasarlos ahora de manera sucinta. Actividad personal. El trabajador se obliga a desempeñar su trabajo en forma personal. Esto quiere decir que el contrato de trabajo es intuito personae. No quiere decir que la persona tenga que desempeñarse físicamente y personalmente en un lugar, sino que tiene especial relevancia la persona que fue contratada por sus características o habilidades, no pudiendo trabajar un sustituto ni colaboradores. Subordinación jurídica y poder de dirección. Esto significa trabajar bajo órdenes. El trabajador se obliga a trabajar dirigido por el empleador en su ejecución del trabajo y de aquí se deriva la obligación de cumplir las órdenes referidas al desempeño de su trabajo. En cuanto al poder de dirección, este significa que el empleador tiene el derecho de dirigir el trabajo, a dar las órdenes acerca del trabajo contratado sobre el modo, tiempo y lugar de la prestación. No todas las tareas a realizar por el trabajador se encuentran detalladas en el contrato, sino solamente la clase o tipo. Siempre dentro de la categoría profesional, ya que con el transcurso del tiempo es el empleador quien le dirá al trabajador las tareas que tiene que realizar. Imagínense que sería imposible describir todas las tareas en el contrato de trabajo. Esto es importante, ya que si se describen detalladamente todas las tareas que debe realizar el trabajador, entonces no queda lugar para el poder de dirección y estaríamos ante un contrato de trabajo independiente. Del poder de dirección, a su vez, deriva el poder disciplinario, que significa la facultad del empleador de sancionar al trabajador por incumplimiento de obligaciones derivadas del contrato o de órdenes particulares por parte del trabajador. Onerosidad. La onerosidad significa que el trabajador presta la tarea a cambio de un salario. Es que el salario es, como nos dice Mangarelli, por definición, la contraprestación del trabajo prestado por el trabajador. Recordemos que si no hay onerosidad, esto es, si no hay salario, no existe un contrato de trabajo. Ajenidad. En cuanto a la ajenidad, como dijimos anteriormente, puede entenderse de dos maneras. Por una parte, la ajenidad en los frutos, que quiere decir que el trabajador se desprende de los frutos de su trabajo, y otra, la ajenidad en los riesgos, que quiere decir que el trabajador no participa en los riesgos de la empresa. Hay autores como Sartou que entienden que esto es un principio, que el trabajador nunca debe de participar en los riesgos de la empresa. ¿Cómo determinamos si hay subordinación jurídica, ya que este es el elemento distintivo del contrato de trabajo? Bueno, hay una serie de indicios que se toman en cuenta para determinar si hay subordinación jurídica. Subordinación jurídica significa, como dijimos anteriormente, trabajar bajo órdenes. Y un indicio es una señal de la cual deducimos la existencia de algo de lo cual no tenemos un conocimiento directo. Como dijimos, los indicios uno solo seguramente no sea capaz de darle certeza a un juez de una existencia de relación laboral, sino que se toman en cuenta
varios indicios a la vez para determinar si existe subordinación jurídica. En el Uruguay no existe la presunción de relación laboral ni de subordinación jurídica, así que el juez, cuando se encuentra ante un conflicto de este tipo, tiene que basarse en indicios para determinar si hay subordinación jurídica. Mangarelli, en su libro, nos dice que los indicios tomados en cuenta por la jurisprudencia son los siguientes: órdenes e instrucciones y control del cumplimiento de las mismas. Control de horario. No existencia de un horario de trabajo, sino un control. Inserción en la organización de la empresa. Esto quiere decir que el trabajador no realice un trabajo accidental, sino que esté puesto su cargo, digamos, su puesto de trabajo como parte de una organización, de un plan de la empresa. Utilización de las herramientas del dador de trabajo. Lugar de desempeño del trabajo en el local de la empresa. Uso del uniforme de la empresa. Si el monto mensual percibido se ajustaba con los aumentos fijados para los trabajadores dependientes de la actividad de que se trate. Si se trabajó de forma exclusiva para esa empresa. Si se percibió algunos de los beneficios de los trabajadores dependientes. Y si se ejerció poder disciplinario. Ahora vamos a ver, a contrario, los elementos o los indicios tomados en cuenta para la ausencia de subordinación jurídica. Estos indicios son: ausencia de órdenes o directivas, interrumpir el trabajo para realizar otros trabajos particulares, no solicitar autorización para tomar el descanso anual, utilización del vehículo propio por parte del prestador de servicio, participar en los riesgos de la empresa, si el precio por el servicio se fijó de acuerdo al arancel de la profesión universitaria, ausencia del ejercicio de la potestad disciplinaria, realizar trabajos para terceros, ausencia de reclamo durante el tiempo que duró la relación, por ejemplo, si nunca se reclamó salario, aguinaldo, salario vacacional, etc. Como dijimos anteriormente, ninguno de estos indicios por separado le va a dar la certeza absoluta al juez que se encuentra ante una relación laboral o una subordinación jurídica, sino que va a tener que tomar varios indicios y en su conjunto apreciar. Como ustedes verán, estos indicios por separado pueden ocurrir en una relación dependiente o independiente. El juez, al determinar la relación laboral, tiene que aplicar el principio de primacía de la realidad, creado o ideado por Pla Rodríguez. ¿Qué quiere decir este principio? Quiere decir que lo relevante es lo que sucede en la realidad, o sea, en los hechos, dejando de lado lo pactado por las partes o cualquier documento. No importa lo que se diga en el contrato, no importa lo que se diga en los recibos, lo que importa es lo que sucedía en los hechos. Este principio tiene lugar en lo que serían las doctrinas más recibidas, a las que se refiere el artículo 16 del Código Civil. También el artículo 1301 del Código Civil, que dice, entre otras cosas: los hechos de los contrayentes posteriores al contrato servirán para explicar la intención de las partes al tiempo de celebrar el contrato. También en la recomendación 198 de la OIT del año 2006. Vamos a hablar ahora de los derechos y obligaciones de las partes en el contrato de trabajo. Como dijimos al principio, no hay un lugar en el derecho uruguayo en el que se detallen los derechos y las obligaciones de las partes, porque no hay una regulación integral del contrato de trabajo. Y a su vez, el derecho de trabajo es un derecho fragmentario y disperso, por lo que la dogmática y la jurisprudencia juegan un papel relevante. Mangarelli nos dice que la obligación principal de cada una de las partes del contrato de trabajo es, por un lado, para el trabajador la de ejecutar el trabajo pactado, y por el otro lado para el empleador de abonar el salario como contraprestación del trabajo desempeñado. De todas formas, existen obligaciones secundarias, como por ejemplo la buena fe. La buena fe supone, por el lado del trabajador, la obligación de trabajar con eficiencia normal, fidelidad. Fidelidad, por ejemplo, no recibiendo propinas si esto no fue convenido con el empleador, o sea, sin su consentimiento, en horario de trabajo. Colaboración también, y por el lado del empleador, la obligación de protección, lealtad, colaboración, además de la obligación de diligencia y de trato respetuoso. En la obligación de diligencia y de buena fe, a su vez, se pueden derivar muchas obligaciones, entre ellas, por ejemplo, por el lado del trabajador, la de confidencialidad, como dijimos anteriormente, la de no relevar datos de la empresa, no hablar mal de la empresa, no desprestigiar la imagen de la empresa. Entonces esto tiene un desarrollo detrás que puede ser muy extenso.
Estas obligaciones secundarias se fundamentan en el artículo 1291 del Código Civil, que establece que los contratos obligan no solamente a los que en ellos se expresa, sino a también todas sus consecuencias derivadas de su naturaleza. Existen también obligaciones que se mantienen fuera del horario y del lugar de trabajo, y también durante las suspensiones del contrato de trabajo, por ejemplo, en una licencia por enfermedad. El trabajador debe respetar al empleador y jefes y compañeros de trabajo aún fuera del horario de trabajo y del lugar de trabajo. Por ejemplo, un insulto en las redes sociales al jefe acarreará consecuencias en el vínculo laboral, como por ejemplo la aplicación del poder disciplinario o incluso el despido por notoria mala conducta. Lo mismo si un trabajador acosa a un compañero fuera del lugar y del horario de trabajo, donde corresponde que el empleador intervenga, dado que ello traerá consecuencias en el ambiente de trabajo. De la misma manera que lo anterior, pero a la inversa con el empleador, además el empleador tiene que respetar la vida privada del trabajador sin injerencias. Por último, debemos decir que el tema de las obligaciones de las partes en el contrato de trabajo reviste una importancia muy grande también para la configuración del incumplimiento contractual y para sus consecuencias jurídicas. Tratándose del incumplimiento del empleador, si es grave podrá el trabajador considerarse indirectamente despedido. Además, también se puede pedir la responsabilidad por daños. También podrá el trabajador reclamar mantener el empleo y reclamar la reparación del daño proveniente del incumplimiento contractual. En caso de que el incumplimiento provenga del trabajador, el trabajador podrá ser responsabilizado con la aplicación de una sanción y el incumplimiento, si reviste el carácter de grave, podrá ser despedido por notoria mala conducta, sin derecho a indemnización por despido.